Imagina por un instante que todo lo que deseas ya está creado, que tus sueños no esperan nacer, sino simplemente ser llamados. Y si te dijera que existe una forma real de lograrlo, una llave discreta, un lenguaje ancestral que, cuando se pronuncia en perfecta alineación, puede transformar tu vida sin excepción? Hoy vamos a hablar de esa llave. La oración metafísica no es una plegaria devocional, no es una súplica desesperada, ni un conjunto de palabras repetidas sin sentido. Es un acto de creación consciente, una tecnología espiritual tan antigua como exacta. Consiste en utilizar el verbo, la palabra declarada con intención, sentimiento y pensamiento coherente como herramienta de manifestación total. Muchos maestros espirituales lo enseñaron de formas distintas, pero siempre con la misma verdad. Todo lo que se pide desde una coherencia interna absoluta se manifiesta sin fallar. Porque no se trata de pedir, sino de saber, de sentir, de vibrar. Vivimos en una realidad que responde, no a lo que decimos, sino a lo que afirmamos con el ser entero. Por eso tantas personas oran y no reciben, desean y no ven resultados. El fallo no está en la oración, está en la forma de orar. La palabra sola no alcanza. Es como disparar una flecha sin tensión en la cuerda, no hay fuerza ni dirección. Este video es una guía, una revelación. Vamos a desmontar los mitos sobre la oración, entrar en su estructura invisible, entender su esencia vibratoria y descubrir por qué una oración hecha desde el final, desde el estado cumplido, puede materializar cualquier realidad, no por magia, sino porque se alinea con las leyes universales. Exploraremos su contexto esotérico, su raíz en enseñanzas sagradas y, sobre todo, los pasos concretos que debes seguir para que tu oración deje de ser un eco perdido y se convierta en semilla fértil. No estamos aquí para rogar a un Dios lejano, sino para recordar que el reino está dentro. Quien ora desde el reino no pide, declara. Prepárate. Lo que estás por conocer no es una técnica, es un estilo de vida, una forma de hablar desde el espíritu. Hoy comprenderás cómo una sola oración pronunciada con poder puede mover los hilos invisibles de la realidad. Durante milenios, la oración fue un puente entre lo humano y lo divino, pero antes de convertirse en ritual fue vibración. Antes de ser palabra fue intención. Y antes de ser institucionalizada por la religión fue herramienta secreta de iniciados, una ciencia espiritual. En las escuelas de misterios de Egipto, Grecia e India se enseñaba que el universo fue creado a través del sonido, no de manera simbólica, sino literal. El logos, el verbo creador, no era metáfora, sino fuerza viva, la palabra como vibración que estructura la materia. En el papiro de Ani, los dioses formaban el cosmos pronunciando los nombres secretos de las cosas. Cada palabra era una llave vibratoria, decir era dar existencia. La Biblia conserva esta idea con pureza. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Génesis no se dice que Dios pensó la luz ni que la sintió. Dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y fue. Ese dijo es la clave. Lo que se nombra se activa. Pero con los siglos este conocimiento se fragmentó. La oración se convirtió en súplica, en repetición, en acto de fe ciega. Lo que antes era alquimia consciente se volvió costumbre vacía, miedo disfrazado de devoción. Pedíamos a un Dios externo en vez de activar al Creador interno. En el siglo XX reaparecen los ecos de este saber olvidado. Pensadores influenciados por el nuevo pensamiento enseñaron que la verdadera oración afirma, no ruega. No se ora para obtener, sino para sintonizar con lo que ya existe en lo invisible.
A eso lo llamaron orar desde el fin, no desde la carencia, sino desde el cumplimiento. Otros metafísicos lo resumieron así: la palabra es tu varita mágica, pero no cualquier palabra, solo la pronunciada desde la coherencia entre mente, emoción y verbo. La oración metafísica no funciona por repetición, sino por vibración armoniosa. Esta idea no es nueva, sino un retorno a verdades antiguas. El hermetismo afirma: todo vibra, y donde hay vibración hay creación. Las palabras dichas con intención no son sonidos, son códigos. Entonces, ¿qué distingue una oración metafísica de una oración común? Su conciencia, su precisión vibratoria. Su objetivo no es pedir, sino declarar lo que ya es real en el plano espiritual. Es reafirmar la verdad del alma por encima de la ilusión material. No es fe ciega, es fe vibrante, nacida del reconocimiento de la unidad con lo divino. No estás pidiendo desde fuera, activas desde dentro. Ahí nace la magia. La oración metafísica es tecnología del alma. No es recitar sin sentido ni emoción dispersa. Es un acto de alineación multidimensional, el reordenamiento del campo vibratorio para que la realidad externa refleje una realidad interna establecida. Y eso lo cambia todo. Para comprender su funcionamiento debemos observar sus tres pilares: pensamiento, emoción y verbo. Cada uno tiene poder por separado, pero unidos producen manifestación. Primero, el pensamiento, la semilla sagrada. Todo inicia con un pensamiento, pero no cualquiera, debe estar cargado de intención verdadera, provenir del alma y no del miedo. Pensar no es imaginar, es sembrar, es colocar una imagen arquetípica en tu campo interno. No es ver para creer, es ver internamente para crear externamente. Si la duda contamina el pensamiento, la semilla no arraiga. Debe ser claro, enfocado, como una flecha dirigida a lo que deseas manifestar. La imaginación sostenida con fe es la llave del milagro. Segundo, la emoción, el agua que nutre. Un pensamiento sin emoción es estéril, como semilla sobre piedra. Debe sentirse real, como algo que ya vive en tu campo energético. Este es el paso olvidado. Muchos piensan en lo que desean pero vibran en no tenerlo, y entonces la emoción niega lo que la mente afirma. A eso se le llama incoherencia vibratoria. Y donde hay incoherencia no hay manifestación. ¿Quieres atraer amor? Siente amor. ¿Deseas abundancia? Siente que ya está sostenido. Tercero, el verbo, la orden creativa. La palabra pronunciada desde la certeza es el momento en que lo invisible toma forma. La palabra en la oración metafísica no describe, crea. No dices cómo te sientes, declaras lo que ya es. Dios dijo: hágase la luz, no lo pensó ni lo deseó, lo dijo. El verbo es resonancia que altera el campo. No importa cuántas veces repitas afirmaciones, sin coherencia con pensamiento y emoción, son sonido vacío. El verbo no es hechizo externo, es sello interno. Cuando pensamiento claro, emoción sentida y verbo poderoso se unen, surge una frecuencia única, una sinfonía vibratoria que el universo reconoce. Ese es el acuerdo de dos del que hablaba Jesús y la sinfonía de los griegos, armonía entre campos. Ahí no pides, declaras desde el estado cumplido. Y el universo no responde a súplicas, responde a frecuencias. Por eso la oración metafísica no se ocupa del cómo, cuándo o por qué, sino del ya es. Orar desde el fin es comenzar el nacimiento de lo que deseas. Lo que la diferencia es el lugar interior desde donde surge.
Mientras la mayoría pide desde la falta, la oración metafísica parte del principio contrario: todo ya existe. No se ora desde vacío, sino desde plenitud. Esto es poderoso y desafiante, porque exige soltar por completo la identidad que sufre, la que necesita, la que se cree separada. Y para la mente, eso es una muerte. Si deseas una nueva vida, abundancia, amor o salud, la forma tradicional pide que llegue, pero la metafísica dice: conviértete en la versión que ya vive esa realidad. Piensa, siente, habla y actúa como si ya fuera tu presente. Ese acto de encarnar antes de ver es la oración verdadera. Aquí llega la paradoja: no puedes recibir lo nuevo sin despedirte de lo viejo. Jesús lo dijo: si no naces de nuevo, no verás el reino. Nacer de nuevo es dejar al que suplica y renacer como quien declara. Para eso es necesario vaciarse, soltar al personaje limitado, indigno, olvidado, disolver creencias como no puedo, no merezco, no es para mí. No se logra con frases repetidas, sino reconociendo el engaño y eligiendo habitar en la frecuencia del reino, que no es lugar, es estado. Por eso uno de los pasos esenciales es: entra en tu cuarto y cierra la puerta. No es un espacio físico, es cerrar la puerta del mundo externo, opiniones, juicios, dudas colectivas. Es un retiro interno donde el alma se alinea con la fuente. En ese silencio te conviertes en canal, no en controlador. Ya no fuerzas la realidad, permites que lo que vibra contigo llegue. No es pasividad, es maestría vibratoria, pero hay una trampa: la repetición sin conciencia. Muchos creen que repetir afirmaciones generará cambios, pero la metafísica es clara: una sola dicha desde el estado correcto tiene más poder que 1000 desde el miedo. Lo que importa no es cantidad, sino coherencia. La oración metafísica no se enfoca en el verbo como magia, sino en el estado del orante. Antes de orar, pregúntate: ¿estoy orando desde quien desea cambiar o desde quien ya vive su realización? ¿Estoy pidiendo o reconociendo mi derecho divino? Cuando dices gracias porque ya es en vez de por favor que sea, has cruzado el umbral. En ese instante, la oración está respondida. No necesitas arrodillarte, ni palabras elevadas, ni incienso. Necesitas algo más profundo, una vida que sea oración permanente, vivida desde certeza y creación, no espera ni reacción. 5 prácticas para transformar tu día y volver fértil cada oración metafísica. Primera, ora con tu vida, no solo con tus labios. ¿Quieres abundancia? ¿Cómo caminas? ¿Desde escasez o gratitud? ¿Deseas amor? ¿Qué te dices a ti mismo en silencio? Cada gesto, pensamiento y emoción es afirmación viva. No preguntes por qué no llega, pregunta cómo vibras hoy. Segunda, entra cada día en tu cuarto secreto, 5 minutos de cierre interior. Meditación, visualización, respiración. No es ritual, es canal. Ese hábito te devuelve al centro, donde la coherencia nace. Tercera, cuida tu verbo como fuego sagrado. Cada palabra es orden energética. Deja de afirmar lo que no deseas. Transforma no puedo en todo se acomoda. Habla lo que quieres ver crecer. Cuarta, alinea tu entorno con tu visión. No puedes vibrar en claridad viviendo en caos. Ordena tu espacio como si ya vivieras tu nueva realidad. Actúa como si ya fuera tu estado presente. Eso genera resonancia con el final cumplido. Quinta, elimina la urgencia. La impaciencia es falta de fe. Si ya fuera real, estarías tranquilo.
Esa tranquilidad es la vibración que atrae. Ora, agradece y suelta como quien siembra sabiendo que germinará aunque aún no se vea. No necesitas que el universo te conceda nada, solo sintonizar con lo que ya es tuyo en el plano superior. No se logra con fuerza, sino con coherencia. Tu trabajo no es convencer a Dios, sino recordarte quién eres. Cuando tú cambias, todo cambia. La oración metafísica es identidad, no técnica. Es la decisión de vivir como creador, no víctima. Pasas de esperar milagros a volverte canal de ellos. La verdadera oración no suplica al cielo, declara desde el alma. No dice por favor que suceda, dice gracias porque ya es. El universo no responde a lo que deseas, sino a lo que das por hecho. Vimos cómo el pensamiento inicia, la emoción vivifica y el verbo sella. Cada oración es una configuración vibratoria que, si nace de coherencia, cambia lo posible. El error no es desear desde la falta, el miedo, la desconexión. El mayor obstáculo no es el mundo, sino la frecuencia desde la que hablas. ¿Puede haber paz y oras con ansiedad? ¿Abundancia si declaras desde temor? La vibración no miente, la oración metafísica exige valentía, porque te pide habitar hoy una identidad que aún no ves, sostener certeza cuando afuera parece negarla, vivir como si ya fueras lo que estás gestando. No es fantasía, es fidelidad espiritual, el poder está en el estado interno. Cuando entras en ese cuarto secreto, donde todo está cumplido, dejas de pedir y empiezas a decretar. Tu palabra deja de ser una petición y se vuelve orden vibrante. Aquí está la verdad final, todo se cumple cuando oras como quien ya recibió. No es magia, es ley. Una ley tan antigua como el tiempo y tan olvidada como nuestra divinidad. Pruébalo. Toma un deseo real. Cierra los ojos, siéntelo cumplido. Decláralo en voz alta, agradece y suéltalo. No pienses en cómo ni cuándo. Tu tarea es vibrar, lo demás se organiza. Porque cuando oras desde el alma, la realidad responde, gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje te resonó, suscríbete y comparte. Recuerda, tu palabra es ley cuando nace de tu ser verdadero.